La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Hablemos de formatos radiofónicos. Este pedacito de aquí se los quiero contar con el ánimo de que ustedes entiendan de qué manera pueden contar sus historias, para que vean que cuando hablamos de radio estamos hablando de no solo una forma de hacer un producto, sino que hay varias maneras y hay combinaciones de ellas. Ustedes habrán escuchado formato de entrevista, el formato tipo magazine, el formato no sé qué. Eso ya lo vamos a ver aquí para que ustedes desde su emisora comunitaria y desde su producto y desde sus necesidades y desde lo que quieren hacer, encuentren cuál es ese lugar que quieren buscar. Ahora, y hago aquí nuevamente el reitero, no nos vamos a parecer a al periodismo, digamos, radial, sino que nuestro enfoque debe tener una diferencia y es la exploración sonora, ¿vale? No nos vamos a quedar, digamos, como en ese formato de pregunta, entrevista, no, eso tiene que ir muchísimo más allá. ¿Listo? Aquí los voy a invitar a que jueguen, a que creen con el sonido, a que vuelen con esa cabecita y puedan llevar todas esas historias a un terreno más de exploración, es algo que vamos a hacer ahorita en un ratico que les voy a explicar, pero simplemente a manera de información para que ustedes puedan repasar algún concepto aquí que hayan visto o de alguna manera también apliquen en sus emisoras, miremos esos formatos radiofónicos para hacernos una idea. Está el informativo, que es el que conocemos, ¿cierto? Que vemos a diario, que son los noticieros, que son los boletines, que son los titulares, que tienen esa característica que son objetivos, que el lenguaje es directo, los datos son muy bien actualizados, tienen sus formatos como el flash informativo, el reportaje, la entrevista noticiosa. Digamos que no nos interesa de a mucho en nuestra exploración sonora, pero es importante saber que existe y que está ahí como una herramienta. El formato radiofónico musical. Entonces aquí cuando hablamos de eso estamos con los programas de música por géneros, en los rankings de artistas, en los especiales de artistas. Esto digamos que tiene que ver un poquito más con lo que se maneja en la radio comercial, pero que de alguna manera también hemos aplicado en nuestras emisoras comunitarias, ¿no? Entonces está el enfoque en la difusión musical, entonces incluyen esos comentarios del locutor, las historias, los datos curiosos, etcétera, por el lado musical. Está el dramatizado o radioteatro, que digamos que es antiguo este formato. Ya no se utiliza mucho en la radio, de pronto en la radio cultural por ahí, pero ya es algo que ha desaparecido con el tiempo. Y habla, digamos, como de obras adaptadas a formato sonoro. Entonces son narraciones con personajes, efectos de sonido, ambiente, diálogo, dramatizados. Eso es lo que incluye, digamos, este aspecto. El formato de entrevista. Este nos interesa, ¿cierto? Porque ustedes van de alguna manera a realizar muchas entrevistas con sus personajes. Entonces son conversaciones con artistas, con políticos, con especialistas y en este caso con los personajes de su territorio. Entonces pueden ser entrevistas informales, pueden ser entrevistas muy formales también. Hay una estructura donde se presentan las preguntas, la conclusión, etcétera. Está también el formato radiofónico de opinión, son estos programas, digamos, que escuchamos en las noches en estas emisoras comerciales. No sé si en las emisoras comunitarias se produzcan este tipo de formatos hoy por hoy, pero pues son los análisis, los programas de editorial, de comentarios, eh, las características que tienes que son muy subjetivos, son, digamos, como muy de debate. Se han escuchado como Hora 20 y esos programas así donde hay un invitado, está un conductor y hablan de un tema del día, generalmente de política o de actualidad nacional.
Y finalmente, este nos llama la atención, el F, el formato educativo, el formato cultural. En estos programas se habla sobre historia, sobre ciencia, sobre tradiciones, sobre salud. Tienen un enfoque didáctico, educativo, que es de alguna manera lo que nosotros vamos a producir en nuestros productos. Entonces aquí ahí se hacen uso de cápsulas informativas, de entrevistas, de dramatizaciones, es decir, este tiene una mezcla de varios formatos radiofónicos que se pueden utilizar cuando estamos hablando de esta radio educativa y de esta radio cultural. Entonces, revisando esto, nos vamos como ubicando y ustedes van diciendo, uy, bueno, listo, cómo lo voy a hacer? Ojo, yo les estoy dando esto no porque lo tengan que hacer así, sino para hacer ¿cómo se dice? Un refresco de ideas y de conceptos que hay en la radio y que a veces es interesante saber y ubicarnos en qué formato lo vamos a poner. Entonces, formato según la estructura del programa. Entonces, si hacemos un magazine, esto es un formato variado que incluye noticias, música, entrevista, concursos, entretenimiento. Obviamente, lo de ustedes no es un programa de radio al aire, sino que son como ideas que podemos involucrar allí. Está la mesa redonda, el panel, que es un poquito lo que estaba mencionando yo con estos programas de debate. Y este número D, que es el docudrama, el reportaje radiofónico, que me interesa mucho que lo miremos, nos puede funcionar para explorar allí desde el sonido. Entonces el docudrama, el reportaje radiofónico, está basado en hechos reales, narrado con dramatización, con entrevistas, con efectos de sonido, con música ambiental. Entonces docudrama es como recrear una situación, como actuar una situación que ustedes capaz, si quieren explorar por ahí, les puede funcionar muy bien. Obviamente hay que lograrlo y hay que hacerlo creíble, pero nos puede funcionar. Reportaje radiofónico sí tiene que ver muchísimo con nuestros productos y con nuestras series que vamos a producir. Entonces, aquí incluimos entrevistas, incluimos efectos de sonido, incluimos música ambiental, incluimos paisaje sonoro, incluimos voces, todo esto para que ustedes se hagan una idea que mi producto no va a ser solamente irme a entrevistar al señor y preguntarle que cuánto lleva en la música, que por qué se inventó esto y no, jueguen con todo lo que se pueda contar sonoramente y todo lo que podamos lograr en una entrevista, en el tema del paisaje sonoro, el tema de la música ambiental con la que yo vaya a recrear mi producto. ¿Listos? Paso a la siguiente. Y les hablaba un poco de esos formatos que se pueden juntar y aquí viene lo que nosotros podemos lograr. Acuérdense que vamos a explorar, no nos vamos a quedar en lo simple y no nos vamos a quedar como en lo periodístico radiofónico, sino que aquí vamos a poner esa cabecita a volar en imaginación y en sonido para hacer la diferencia en nuestros productos. Entonces ustedes pueden mezclar su programa con entrevista, pueden mezclar su programa con cápsulas de audio, con música, con dramatización, es decir, les pongo estos ejemplos para que no nos vayamos a quedar en lo obvio y en lo simple. ¿Listos? Porque funcionan estos formatos, porque vamos a buscar una narrativa envolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada producto sería muy especial que logre combinar sonido ambiente, que logre combinar música, que logre combinar testimonios reales para contextualizar el ritmo, lo que estén ustedes contando, que haya una historia central allí en su territorio. Entonces, todo esto que les acabo de decir, si echamos un poquito para atrás, nos vamos para atrás, todo esto de formatos radiofónicos nos está llevando a esta idea y es que debemos combinar y debemos tener muy presente que el sonido no es solamente mi voz, que el sonido no es solamente la voz del personaje que yo voy a entrevistar, sino que con el sonido podemos lograr unos productos maravillosos si logramos contextualizar todo eso y si logramos hacer una muy buena combinación. Entonces, contenido humano y cultural, sonidos autóctonos, entonces no solo se cuenta
se pone a sonar el territorio. Quiero hacer énfasis en esta frasecita que alguna vez me la enseñaron, y es que no solamente se cuenta, no solamente yo escribo y digo, no, es que Cundinamarca es un departamento así y así, y lo cuento, y el clima, no. ¿Cómo yo logro traducir la idea de calor en sonido? ¿Cómo yo logro traducir la idea agrícola en sonido? ¿Cómo logro traducir que los cantos de vaquería, los cantos de trabajo, tanto del llano como de la costa, son el patrimonio que representa al hombre en su conexión con el territorio? ¿Cómo logro traducir eso? Es importantísimo, ¿no? Entonces, yo digamos que les puse los ejemplos aquí un poquito basado en el programita que me había inventado antes, y es pensar en esos sonidos: el sonido del río, el sonido de la gente, el sonido de los instrumentos, el sonido que acompaña ese territorio. Vayan pensando en todo eso, qué sonidos van a acompañar su producto. Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.